Según varios estudios sobre la situación y satisfacción financiera de la población, un 72% de las personas no se sienten cómodas ni a gusto con su situación financiera actual. Hasta hace no mucho a mí me pasaba exactamente lo mismo, pero a raíz de empezar a aprender de finanzas y a gestionar el dinero, he conseguido revertir esta situación. Y si te lo estás preguntando, esta situación no la he revertido gracias a aumentar mi nivel de ingresos, sino que lo he conseguido gracias a aprender a gestionar bien el dinero. Así que si tú también quieres aprender, quédate en este vídeo porque vamos a ver 5 sencillos pasos para conseguirlo. El primer paso para conseguir cambiar nuestra economía es tomar el control de nuestro dinero. Es literalmente imposible que podamos cambiar nuestra situación financiera si no tenemos ni idea de cuánto estamos gastando ni en qué nos lo estamos gastando. Así que es muy importante tomar el control. ¿Alguno de vosotros ha escuchado alguna vez la frase de acabo de cobrar y no sé dónde se me ha ido el dinero? Literalmente yo la he escuchado un montón de veces e incluso la he llegado a escuchar de amigos míos que literalmente no tienen gastos ni de hipoteca, ni coche, ni cosas del estilo, y piensas, ¿cómo puede ser que sea principio de mes, te hayas fundido una nómina entera y no tengas gastos serios de mantenimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues sí, escuchar esto es mucho más común de lo que parece. Así que vamos a ver este primer punto para conseguir solucionarlo. Cuando empecé a aprender sobre finanzas, como os he dicho anteriormente, lo primero que me enseñaron es que tenía que tener un control total y absoluto de dónde estaba gastando mi dinero. ¿Por qué? Porque al tener el control podía averiguar en qué cosas innecesarias estaba yendo el dinero y empezar a recortar de ahí para conseguir ahorrar a final de mes. Así que me puse manos a la obra y creé una tabla de Excel. En mi canal de YouTube tenéis el vídeo de esta tabla de Excel, que es uno de los primeros vídeos que grabé, pero sinceramente creo que es el vídeo más importante de todo el canal, ya que es el que os va a ayudar a tener un antes y un después en vuestra economía personal. Sinceramente creo que tendríais que ir a verlo en cuanto acabe este vídeo, lo tendréis por aquí abajo en la descripción. Y es que de verdad a mí me ha ayudado muchísimo, a mi familia le ha ayudado muchísimo e incluso el otro día un colega mío me dijo que había cambiado totalmente las finanzas personales de su madre, que ha pasado de no llegar a final de mes a poder ahorrar un poquito, simplemente aprendiendo a gestionar lo que ya tenemos. Aunque vayáis a ir a ver este tutorial, igualmente os explico un poco a grandes rasgos cómo funciona la tabla. Básicamente, esta tabla se divide en varias columnas. En estas columnas tenemos que poner, por ejemplo, nuestros gastos fijos, cuánto queremos destinar a invertir, a ahorrar, a educación, a ocio. Es decir, tenemos que hacer varias columnas con todos nuestros gastos. Entonces es totalmente adaptable a la situación personal de cada uno, que en ese tutorial se explica cómo adaptarla a tus necesidades. Una vez creada la tabla adaptada a tus necesidades, vas a poder poner tus ingresos mensuales y se va a desglosar en estas columnas y te va a salir exactamente cuánto te puedes gastar en cada cosa. Evidentemente, si por ejemplo tienes de gastos fijos 800, 900 euros al mes, en la tabla de gastos fijos sí o sí tienes que poner un porcentaje que de tus ingresos mensuales vayan a ir esos 900 euros ahí. Y el resto ya lo distribuyes en el resto de columnas. En esta tabla, si sois fieles y la respetáis, aparte de mejorar drásticamente vuestra economía, os va a dar un montonazo de tranquilidad financiera. Porque, por ejemplo, si os salen 100 euros para invertir, por poner un ejemplo, esos 100 euros, si se va a pique, no pasa nada, porque ya estaréis viendo reflejado en la tabla que tenéis todo el resto de vuestro día a día cubierto. Si luego salen otros 100 euros para ocio, pues por ejemplo podéis ir a cenar todas las veces que queráis o gastarlo en lo que queráis durante ese mes sin ningún tipo de culpa, porque sabéis que tenéis el resto de vuestros gastos cubiertos. Así que os aseguro que marcaros esta tabla y respetarla os va a ser un antes y un después. Eso sí, tenéis que ser disciplinados. Si por ejemplo os salían 100 euros para ir a cenar y os los habéis gastado en las 2 primeras semanas del mes, ya no podéis volver a salir a cenar el resto de las 2 semanas. Entonces se trata de dosificarlo bien. Sí que es verdad que al verlo reflejado de este modo es mucho más fácil empezar a dosificar el dinero porque te da una perspectiva muy global de cuánto te puedes ir gastando en cada cosa. El segundo punto que vamos a abordar para cambiar drásticamente nuestra economía es el tema de las deudas. Y es que aquí tenemos dos tipos de deudas. Tenemos la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es la que casi nadie conoce, que básicamente sería pedir préstamos para comprar activos. Os recuerdo que un activo es todo aquello que mete dinero en vuestro bolsillo y entonces rentabilizarlo. Es decir,
Imaginemos que pedimos una hipoteca para comprar un piso y este piso lo vamos a alquilar. Pongamos que de hipoteca nos quedan 600 euros y el inquilino que va a entrar de alquiler a nuestro piso nos va a dar 800. Pues esto sería deuda buena porque estamos comprando un activo con dinero que no es nuestro, la deuda se está pagando sola porque el inquilino nos está dando más de lo que tenemos que devolver y además nos sale un dinero extra para nosotros. Pero el problema es que la mayoría de personas de este mundo no tienen casi ningún activo con deuda buena, sino que casi todos tienen o tenemos deuda mala. Es decir, hipotecas que pagar en los pisos que vivimos, coches que pagar, parkings, etcétera, etcétera. Incluso hay personas que se endeudan para comprarse un móvil o para pagarse unas vacaciones, que esto es lo peor de lo peor. Así que lo que tenemos que hacer es ir ahorrando un poquito cada mes para poder ir acabando con toda la deuda mala que tengamos. No os digo que tengáis que ir corriendo a finiquitar toda la deuda que tengáis, pero sí que tendríamos que llegar a un punto óptimo en el cual no nos provoque un estrés financiero. Es decir, que podamos ir pagando todas estas deudas y además tengamos dinero en nuestro banco para poder hacer todo lo demás. Este sería el paso fundamental para poder ir accediendo a los siguientes pasos. Así que si gracias a la tabla conseguís ahorrar un poquito a final de mes, lo primero que tendríamos que hacer es irlo destinando a ir acabando con esta deuda. Esto va a provocar que nos quitemos bastante estrés financiero de encima. Y luego, en caso de que tengáis que comprar algo caro, estilo una casa o un coche, que suelen ser las dos grandes deudas que tiene todo el mundo, tener muy en cuenta cuánto estáis ganando y no compréis cosas que están muy por encima de vuestras posibilidades, porque después va a ser muy difícil que os podáis quitar esta deuda. Y por favor, no os endeudéis para iros de vacaciones o compraros un móvil, porque esto es deuda muy mala, ya que son pasivos que duran súper poco tiempo, se van a ir a la basura, o en caso de las vacaciones te va a durar 5, 10 o 15 días, y luego es un préstamo que vas a tener que pagar durante un montón de tiempo. Incluso hay gente que se tiene que refinanciar para pagar préstamos que ha pedido y ya entras en un bucle que es inacabable. El tercer punto que vamos a tratar para cambiar nuestra situación financiera es el tema del ahorro, y es que la mayoría de expertos en finanzas y mis mentores recomiendan que tengamos un colchón de seguridad de 6 a 12 meses de nuestro nivel de vida. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un coste de vida, por hacer números redondos, de 1.000 euros al mes, tendríamos que ahorrar al menos de 6.000 a 12.000 euros. Eso es ahorro que tenemos que tener en nuestro banco por si pasa cualquier cosa, que nos quedamos sin trabajo, que se rompe algo de la casa, cualquier cosa, tengamos ahí un margen de seguridad para poder cubrir todos estos gastos. En el caso de quedarnos sin trabajo, por ejemplo, pues tendríamos de 6 a 12 meses para buscar un nuevo trabajo sin tener que bajar nuestro nivel de vida. Y es más, si tuviésemos paro así, podríamos prolongar ese tiempo. Así que antes de empezar a invertir o cualquier cosa, es fundamental que tengamos este colchón de seguridad. Tener más de este colchón de seguridad en el banco realmente es un poco absurdo, porque al final la inflación se acaba comiendo gran parte de nuestros ahorros y entonces con ese sobrante es cuando deberíamos empezar a invertir, que es el punto que vamos a tratar ahora mismo, el punto número 4. Y es que sí, familia, ahora que ya tenemos el control de nuestras finanzas, no tenemos estrés financiero porque hemos reducido mucho las deudas y las podemos pagar sin ningún tipo de problema. Y además tenemos nuestro colchón de seguridad, es hora de hacer crecer el capital que ya tenemos o como mínimo mirar de conservarlo. Para conseguir esto, lo que tenemos que hacer es empezar a invertir. Y es que, como os acabo de decir, el dinero en el banco parado no hace nada. De hecho, cada día se devalúa más por la inflación. Sí que tenemos que tener ese margen de seguridad por lo que pueda pasar, pero de ahí para arriba es absurdo porque vuestro dinero cada día va a valer menos. Entonces, vamos a tratar ahora mismo diferentes métodos de inversión, ya que según el perfil que tengamos y según lo que queramos arriesgar, tendríamos que mover el dinero de una manera o de otra. Hay tantos perfiles y tantas maneras de invertir como personas en este mundo. Yo os voy a dar 3 ejemplos, uno muy seguro, uno con poco riesgo y uno de alto riesgo, y según lo que queráis hacer podéis tomar un camino o otro, o podéis investigar vosotros mismos cualquier otro camino, porque ya os digo que hay muchísimos estilos de inversión. Lo que vamos a tratar aquí lo podéis hacer todo desde vuestro móvil y a partir de unos $10 sería suficiente para poder empezar a invertir en este tipo de activos, ¿vale? El primer método que vamos a ver para conservar mínimamente nuestro patrimonio y que no se devalúe
es el tema de las cuentas remuneradas. ¿Qué es una cuenta remunerada? Básicamente es una cuenta donde tú metes ahí tu dinero, tus ahorros y simplemente te pagan un porcentaje anual por tenerlo ahí. Esto literalmente tiene cero riesgo, al menos hasta 100.000 euros, ya que aquí en Europa la mayoría de bancos están respaldados por las comisiones pues española, alemana, la que toque en cada país, y te cubren hasta 100.000 euros. Es decir, que si el banco se fuese a pique, te van a devolver hasta 100.000 euros. Si tienen más de ahí, ya tendríamos que mirar otras opciones, ¿vale? No te dan mucho. De hecho, yo, por ejemplo, el que utilizo ahora mismo es Trade Republic, que tendréis el enlace aquí abajo, y os dan un 4% de todo el dinero que tengáis en efectivo. No hay permanencias, no hay costes de comisión, no hay nada. Simplemente por tener ahí vuestros ahorros recibiréis un 4% de comisiones anual. Por ejemplo, aquí en España, el Sabadell o algún otro banco te da el 2,25 o el 2%, pero prefiero Trade Republic porque aparte de cubrirme a Alemania, que casi que me fío más que de España, te remunera con un 4%. Está muy bien y ya os digo que tiene riesgo cero. Esto sería una manera muy fácil de que os empecéis a familiarizar con alguna plataforma que no es vuestro banco, y ya os digo que es totalmente seguro a riesgo cero. Para aquellos que ya queráis empezar a tomar un poquito más de riesgo, pero al mismo tiempo no demasiado, pero sí conseguir una revalorización mayor a este 4%, pues tengamos en cuenta que la inflación va fluctuando entre el 4, 5, 6, 8, con lo cual la cuenta remunerada nos serviría para refugiarnos un poco de la inflación, pero muchos meses no del todo. Tendríamos los ETFs. Los ETFs básicamente tienen una revalorización anual de entre un 7-8% si lo cogemos en bloques de 10 años. Llevan repartiendo beneficios desde hace más de 100 años, han pasado guerras, han pasado un montón de situaciones chungas, y si os vamos cogiendo en bloques de 10 en 10, veremos cómo la revalorización media es de un 7-8% aproximadamente. Esto no quiere decir que el ETF suba un 8% cada año, sino que quiere decir que a lo mejor un año te baja un 4%, pero al siguiente te hace un 12%. Pues eso es una inversión que es siempre a largo plazo y la tenemos que mirar con esta perspectiva, porque si metemos para un año y justo pillamos el año malo, no nos vamos a beneficiar de todo este interés que se va generando año tras año. Básicamente, para los que no sepáis qué es un ETF, es comprar un conjunto de acciones haciendo una sola inversión. Es decir, imaginemos que tú quieres invertir en Apple, Google, Nvidia, este tipo de productos, ¿vale? Este tipo de acciones. Pues para tú no tener que ir comprando de una en una, existe, por ejemplo, un índice que es el Nasdaq 100. El Nasdaq 100, básicamente, recopila las 100 mejores empresas de tecnología de Estados Unidos, y están todas estas. Pues tú, con Trade Republic, por ejemplo, con una sola inversión estarías invirtiendo en todas estas empresas a la vez. No tienes que ir de una en una. Y el propio índice ya se encarga de autogestionarlo. Es decir, si una empresa va muy mal, la va a sacar del índice y va a meter a la siguiente que empiece a ir bien. Y es más, el propio índice le da más peso o menos a las diferentes empresas según lo bien o mal que estén haciendo su desempeño. Aparte de todo esto, que nos permite estar súper diversificados, cosa que yo creo que es muy positiva, ya que si una empresa cae, pues va a incorporar la otra, y además no tenemos que estar pendientes de hacer una gestión activa. Incluso en Trade Republic lo podemos automatizar al punto de metemos dinero cada mes y programamos para que la propia aplicación con ese dinero vaya haciendo compras periódicas. Hay que sumarle que existe el interés compuesto. Para los que no sepáis lo que es, básicamente es que cada año se va haciendo una bola de nieve de todo lo que haya subido. Es decir, si nosotros metemos 100 euros este año y tiene una revalorización del 8%, el siguiente año lo vamos a empezar con 108 euros. Con lo cual va a empezar a sumar a partir de esos 108. Esto se va multiplicando si inviertes, por ejemplo, cada mes se va generando ese interés compuesto, y si lo dejamos a lo largo de los años, el interés compuesto cada vez es mayor. Y cuando más se empieza a notar es a partir de los 10 años. Sí, es a largo plazo, pero la magia del interés compuesto es muy potente. De hecho, en internet tenéis calculadoras de interés compuesto, y si ponéis ahí cuánto pensáis invertir y cada cuánto, os va a dar más o menos una estimación de lo que tendríais que invertir y cuánto vais a sacar al cabo de los años que le digo. Sinceramente, para aquellos que os iniciéis, creo que es una inversión súper inteligente, porque además en el largo plazo es fácil que os dé beneficios, es tranquilo y no os tenéis que comprar
complicar mucho la vida. Y para aquellos más como yo que tengáis un perfil de riesgo más alto, pues ya os recomendaría empezar a entrar en cripto. Cripto es lo más arriesgado que hay, ¿vale? Si no queréis asumir riesgos muy altos, entonces no os metáis en cripto porque esto es una locura, pero al mismo tiempo es donde más dinero se puede hacer. Aquí no tenemos 8% ni 10. Sacamos a lo mejor en 2 años con Bitcoin, por ejemplo, podemos sacar un 100-200%, pero al mismo tiempo, si no vendemos a tiempo, al año siguiente lo podemos tener en un menos 90%, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomendaría? Para aquellos que os iniciéis, que por cierto, como muchos sabéis, esto es el core principal del canal, el tema criptomonedas, así que tenéis un montón de tutoriales y vídeos para empezar desde cero, ¿vale? En este canal tenéis todo para los que queráis empezar. Os recomendaría que empecéis por comprar Bitcoin y Ethereum, que son las dos criptomonedas más seguras y cuando cae el mercado son las que menos bajan. Evidentemente, cuando sube el mercado no os va a dar tanta revalorización como una criptomoneda pequeña, etcétera, etcétera. Pero es una manera de ir comprando y poderse ir acostumbrando a hacer este tipo de transacciones e ir comprando este tipo de activos. Y ya para aquellos que queráis ir modo extremo, pues podéis empezar a informaros, ver vídeos de este canal, ver vídeos de otro canal, ver lo que queráis, empezar a leer y empezar ya a meteros en altcoins. Esto ya va a depender del perfil de riesgo que queráis asumir dentro de las criptomonedas, que como os digo ya es un mercado arriesgado de por sí. Aún así, sabiendo el riesgo que tiene todo esto, yo sinceramente soy bastante pro Bitcoin y les recomendaría a todo el mundo tener un poquito de Bitcoin, porque viendo cómo está yendo la cosa y cómo están yendo los estados, creo que Bitcoin va a ser lo poco de libertad que nos quede financieramente. Va a ser una de las pocas criptomonedas que no va a estar trazada y vamos a poder hacer transacciones con total libertad. Eso sí, no es consejo de inversión, pero yo os digo que tener un poco de Bitcoin en el futuro nos puede ser muy beneficioso. Y ahora que ya tenemos todos estos conceptos claros, pasemos al quinto y último punto para cambiar nuestra situación financiera para siempre. Y este punto es nuestra mentalidad frente al dinero y nuestra relación con él. Lo siento, pero es literalmente imposible que seamos abundantes financieramente si le tenemos asco al dinero. Nos tenemos que acostumbrar a hablar de dinero, a tratar de dinero y hacerlo con total normalidad. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si a ti te ponen un plato de comida delante que no te gusta nada, que lo detestas? Dos opciones. O una, no te lo comes. O dos, te lo comes con mucho asco y luego lo vomitas. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Pasa exactamente lo mismo. Primera opción, que sería no comerse el plato, quiere decir que nunca vas a traer abundancia financiera a tu vida. Y segunda opción, que sería vomitarlo, quiere decir que vas a conseguir atraer dinero a tu vida, pero tal como entra, va a salir. Es decir, que te lo vas a fundir todo. Hay personas en este mundo que ganan miles de millones y se lo acaban fundiendo todo. Miles cada mes y se lo acaban fundiendo porque no tienen una buena relación con el dinero y subconscientemente lo acaban rechazando. Si vosotros en el pasado, por lo que sea, habéis tenido más experiencias con el dinero, habéis visto a vuestros padres pelearse por dinero, a vuestros abuelos, os han hablado mal de dinero, niño, lávate las manos después de tocar el dinero, etcétera, etcétera, es probable que subconscientemente tengáis una mala relación con el dinero. Os invito a que recapacitéis sobre este tipo de situaciones y, si podéis, las vayáis apuntando en una libreta para intentar cambiar estos patrones, porque realmente haber vivido todo esto se te queda aquí en el subconsciente y aunque tú creas que no, acabas generando un rechazo hacia el dinero que no te va a permitir tener abundancia financiera nunca. Sé que quizás hasta que no has visto este punto nunca te lo habías planteado, pero realmente si habéis tenido un mal pasado con el dinero, va a ser muy difícil, si no cambiáis vuestra actitud frente al dinero, que atraigáis la abundancia financiera. Y todos, absolutamente todos, tenemos este tipo de patrones y más en nuestra sociedad, donde se insulta mucho a la gente que tiene dinero, no se quiere para nada el dinero y todo el día la gente que no tiene dinero se mete con la gente que sí tiene dinero. Así que es una cosa que tenemos que trabajar y mentalizarnos de que el dinero realmente no es malo. De hecho, es neutro y cada uno es quien decide en quién se convierte con el dinero. Si veo que este apartado, hablando más sobre mentalidad del dinero, os gusta y lo vais dejando por aquí abajo en los comentarios, podemos hacer más vídeos hablando única y exclusivamente de esto. Yo, para mi gusto, creo que es algo bien interesante. Y por cierto, ahora que tenéis claros los 5 pasos para cambiar para siempre vuestra situación financiera, os dejo ahora mismo en pantalla el vídeo de la tabla de Excel porque es
el principio de todo este cambio. ¿A qué esperas? Dale click. Un abrazo.